Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 7 y hoy vamos a cerrar con la metafísica, pero para profundizar. Ahora vamos a hablar de algunos filósofos clave en la historia de la filosofía, pero dedicados a no sé dedicados a la rama de la filosofía, pero que corresponde a la rama de la filosofía, ¿no? Tenemos como primer punto de partida Aristóteles, quien crea, introduce el término metafísica y sentó las bases de la ontología, el ser en cuanto ser. Y Platón explora la naturaleza de las ideas y la realidad trascendente. Aquí nos habla del topos urano, del bien, y de que esto es el mito de la caverna, y que es muy interesante para la metafísica, porque conlleva a dos tipos de mundos, ¿no? En la separación. Entonces Descartes viene ahí con el dualismo mente-cuerpo. Y Immanuel Kant más adelante viene con los límites del conocimiento metafísico especialmente. Y viene Martin Heidegger, que reinterpreta la metafísica desde una perspectiva existencial. Luego viene Alfred Knut Whitehead, que desarrolla la metafísica procesual. Vamos a tocar todos estos temas evidentemente, pero quiero entrar en las reflexiones. La metafísica a menudo se considera abstracta, y al ser considerada abstracta no se le toma en serio porque se aleja de lo mundano del mundo, como quien dice, ¿no? Muchas personas dicen, eso es muy abstracto, eso es filosófico, no es la vida real, ¿no? Pero la vida real conlleva prácticas utilitarias y beneficiosas para la sociedad, ¿no? Sean buenas, malas, no importa, lo importante son los hechos que constituyen los actos que hago. Y en esta pequeña parte de la vida de los actos que hago, y que esto es utilitarista y que lo otro es abstracto, podemos entender la separación que existe, no de Descartes. Podemos ver esta separación, pero esta separación a nivel de entendimiento de vida, desconexión de la parte holística de la realidad con la parte material y práctica de la vida. Y esto es sumamente importante, porque al verla alejada de la realidad objetiva, no somos conscientes de todos los problemas sociales que son ocasionados por una falta de metafísica. Me refiero a metafísica con resolver el problema existencial, resolver el problema de identidad, resolver el problema de la separación mente-cuerpo, de la experiencia subjetiva, a todos los problemas relacionados con la conciencia, los estados conscientes y demás. Esto puede parecer vano, no importa. Lo que me importa a mí es ganar dinero, ser millonario, vivir una vida y estar en paz. Y eso en la sociedad está bien. Y no digo que esté mal. Simplemente el no ser conscientes de una metafísica profunda que existe detrás de tus creencias, que existe detrás de lo que haces, que existe detrás de cómo planeas tu vida, y que no se condice con la realidad, no porque coincide con la realidad, porque no pueden ser todos ultra ricos y no todos pueden cumplir sus sueños, pero sí pueden estudiar metafísica y darle un sentido más auténtico a la existencia a partir de un autodescubrimiento y desvelo de la subjetividad que ha sido
influida por diferentes factores sociales, culturales, económicos. Incluso más con las redes sociales, donde la vida se compara una a la otra y hay preferencias de qué es mejor y qué cuál. Esto evidentemente conlleva una falta de sentido existencial de la vida. Se puede tener un propósito sumamente interesante y complejo que puede demorar mucho tiempo en esa motivación. Una vez que lo cumple surge otro. ¿Pero por qué? Y aquí vemos como un filósofo como Schopenhauer dice que es por la voluntad. La voluntad te pone ese deseo insatisfecho y cuando lo realizas te pone otro. Y Schopenhauer mencionaba que la voluntad es el noumeno de Kant y el mundo noumeno de Kant es la cosa en sí, que no tenemos conocimiento, no podemos acceder a ella, no se puede. Solo podemos acceder al mundo fenoménico, fenómenos, acá. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué procede? ¿Qué vamos a estudiar? Aquello fenoménico o aquello noumeno, la voluntad, la parte inconsciente del ser humano que corresponde a su conciencia, y esa conciencia determina una acción, un acto, un hábito, una forma de ver el mundo y demás. Lo que conlleva es, como lo dijo Sócrates hace 2000 años, el conócete a ti mismo. Pero en el sentido mucho más profundo, no de preguntarte qué pienso, qué siento, cómo actúo, sino por qué ocurre esto en mi subjetividad. ¿Y quién realmente soy? ¿Soy un cuerpo que está determinado por ciertos factores o soy algo más que determina cómo voy a actuar en la sociedad y para qué voy a actuar y cómo corresponde que actúe? Estas preguntas son sumamente interesantes y sumamente complejas. Son sumamente complejas porque son menos profundizadas, menos desarrolladas, menos abarcadas. Lo abarcado es lo práctico. Y otra de las cuestiones es las creencias. Pero no solo las creencias, sino la parte consciente de aquello que cree. ¿Quién es el que cree? Porque puedes decir, yo creo que va a llover, ¿no? Y dices yo, pero ese yo no constituye la parte consciente que cree, constituye la parte que se encarna en el creer de algo. Es como la cola que se dice yo muevo el perro. Y lo que debería resaltar acá es que la parte oculta de la identidad, incluso, que no constituye el yo creo esto, sino que el tener certeza de algo, pero saber el porqué de esa creencia, constituye un yo, una identidad única y una identidad consciente que es la conciencia. Evidentemente esto es algo muy interesante de analizar y tiene un impacto profundo en nuestra forma de entender el mundo. Nosotros entendemos el mundo de diversas formas, esto ya está más que comprobado. Cada uno de ustedes entiende el mundo de diferente forma, interpreta el mundo de diferente forma también. Cada uno tiene una apreciación subjetiva de mí mismo, pero esa apreciación subjetiva de mí que hablo acá, cualquier interpretación sobre mí es una interpretación de sí mismo en un tipo de espejo que se hace a nivel subjetivo. Pero ¿qué mueve esos hilos subjetivos?
¿Y por qué se mueven esos hilos subjetivos? Eso es lo realmente filosófico, metafísico que debe importarnos y debemos comprender el por qué, cómo y cuándo. Esto evidentemente lo conocen todos. Esto no es novedad, que nosotros proyectamos cualquier cosa que nos dé miedo, ansiedad, lo que fuese, a otra persona. Pero aquí hay algo sumamente metafísico y complejo. Incluso podemos hablar de una filosofía de la culpabilidad y del estado de perdón perpetuo. El perdón perpetuo no juzga, pero cuando hay juicio ya hay un tipo de culpabilidad porque el juicio que emitiste corresponde a una sombra. Y evidentemente esto es algo muy interesante de analizar, pero también es muy interesante de ser conscientes de esto, ¿no? Y entender el mundo de esta forma que corresponde a algo sumamente no diferente, algo sumamente consciente de cómo funciona la realidad del mundo y la interacción entre los seres humanos, entre los yoes. Esto es algo complejo pero interesante, complejo pero que nos lleva a abrir la conciencia y abrir otros espacios mucho más lúcidos de la realidad. Entonces también nos invita a cuestionar las bases de nuestra existencia. ¿Cuál es la base de que el barco de Teseo sea el barco de Teseo por más que cambie de maderas? ¿Cuál es tu identidad de ti mismo? ¿Qué es la diferencia de tu yo de 5 años o de tu yo de 12 años? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué constituye un único ser que tiene valores, creencias, traumas y demás y se mantenga se mantenga siendo uno mismo? ¿Qué parte del mecanismo humano sostiene la memoria? Evidentemente, puedes decir a largo plazo, memorias innatas que sostienen toda una narrativa interpersonal. Pero ¿qué pasa cuando una persona pierde toda la memoria y la reconstruyen de otra forma? Esa persona evidentemente es vulnerable a un tipo de narrativa, pero esa narrativa que nos damos internamente, eso es lo que debería corresponder a una metafísica, a una filosofía de la identidad, que eso es lo que realmente debe importarnos, porque cambiando esta narrativa podemos modificar lo exterior, y al modificar lo exterior podemos ver el mundo desde otra perspectiva, desde otra forma de ver el mundo, y esto constituye una forma de entender diferente, entendernos diferente, entender la realidad diferente, y esa conexión que existe entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la conciencia y el mundo, es lo que realmente conlleva a explicar holísticamente toda la realidad, y la metafísica constituye a toda esa reflexión que se hace. Es interesante la metafísica y es bastante abarcadora, ampliadora, que nos lleva a tener más entendimiento y más comprensión de los cambios que estamos viviendo ahora. Un cambio marcado es la aceleración de la tecnología que ha pasado fulminantemente más allá de cualquier barrera. Las crisis ecológicas, la deshumanización. La metafísica nos ofrece esta brújula para obtener, para navegar con sabiduría, con ética, en un mundo donde la información es vasta. Falta metafísica para ampliar el conocimiento y para ampliar la conciencia de todos. Bien, llegamos a bueno, ahí quiero agradecerles por escucharnos. Quiero agradecer a todos ustedes por estar ahí. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, o si quieren participar en el podcast, que eso realmente me encantaría y me fascinaría, porque
Este es un proyecto que es para todos ustedes y que va a perpetuar, que va a durar, va a estar ahí. Y evidentemente es algo que tenemos que nutrir mutuamente. Si quieres participar en el proyecto, escribe en comentarios y yo me comunico contigo para acordar cómo hacemos. Muy bien, nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de la naturaleza de la realidad, el realismo versus el idealismo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana.